En la iglesia Rey de Reyes, allí el pastor Freison, y me gozaba en el Señor ver 4 reuniones allí, los hermanos salían, y también del mismo modo compartiendo vía Facebook, vía Zoom y estas reuniones, y estaba allí en ese lugar y me gozaba cómo Dios se ha glorificado y nada puede impedir que esta palabra sea predicada. Y me decía un hermano, increíblemente, maravillosamente, cuando parece que todo quiere condicionarnos, Dios se glorifica aún más. Como ha pasado en China. Los chinos tienen un problema, han prohibido, pero la prohibición ha hecho crecer. Allí ha pasado en Rusia, le pasó lo mismo, donde quieren impedir que esta palabra sea prohibida, Dios se glorifica mostrando que Él está en control de todas las cosas. Y me gozaba, me decía un hermano que sirve allí en la iglesia, el pastor Freison, dice, contabilizamos de hermanos que están en contacto, que escuchan, que sirven 27,000 personas. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén. Que están en contacto, y qué lindo es esto. Podríamos decir 2 ciudades de Radatili completa que allí en este lugar están alabando al Señor, y así se ha multiplicado. Nada más que todavía algunos están con un poquito de miedito, pero les invitamos a que busquemos al Señor con los necesarios controles, pero confiando en Él. Amén. Yolanda Alvarado, Teresa Mazzola también nos saluda. Dios les bendiga. Y hablando de tanto, y hoy ya no ponen los carteles, ¿no? Tantos infectados, tantos muertos, tristemente, y oremos por nuestra nación. Somos los número 1 en muchos aspectos, tristemente. Qué lástima, qué lástima. Descuido, descontrol, falta de pericia, en fin, hemos hecho las cosas bastante mal en un sentido, porque hay afección. Quizás también debemos duplicar nuestra oración para que Dios dé sabiduría y haya entendimiento sobre este tema. Amén. Oremos al Señor, que el Señor nos guarde, nos libre y que podamos seguir predicando. Pero de tanta muerte, de tanto dolor, de tanta incertidumbre, quiero en el nombre del Señor compartir con ustedes en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Y quiero hablar en esta mañana, el Señor puso desde muy temprano en mi corazón, hablar de la vida. Hablar de aquel que es la vida, que es la luz, aquel que nos ilumina, aquel que nos da paz, aquel que en medio de la incertidumbre, aun cuando la muerte ha hecho presa de un hermano y la tristeza vino al hogar, y los que deberían creer porque estuvo mucho tiempo, pasó con ellos mucho tiempo en la casa de Lázaro, Marta y María, pero hay un dicho muy conocido: todo tiene solución menos... ¿Cómo? Si la muerte tiene solución. Con Cristo tenemos vida, y vida en abundancia. Amén. Aunque esto parezca el mundo del revés, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Claro que sí. ¿Y el morir qué es? ¿Pérdida? ¿Fracaso? No, es ganancia. Amén. Para mí el morir es ganancia. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, sirviendo al Señor, porque al fin y al cabo todos, yo les aviso por si no sabía, alguna vez ya se lo dije, ¿no? Nos vamos a morir, por lo que sea. Pero es así, porque la paga del pecado es la muerte, y ese pecado entró a nuestro cuerpo y no puede heredar carne y sangre el reino de Dios, porque realmente está infectado. Por eso Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia, no en ambulancia. Porque algunos andan dando pena, allí están siempre que algo le duele. Debemos disfrutar en el nombre del Señor de esa vida abundante que Cristo nos ha dado. Amén. Dice en Juan capítulo 11, en un cuadro tenebroso de muerte, donde le explicaron al Señor que si Él hubiera venido antes, habría solución. Pero ya no.
porque hace 4 días que Lázaro estaba allí. Señor, no pudimos, quizás, tal vez, pero ya está. Y Jesús le dice esta palabra del versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Amén. Sí, yo sé que algún día quizás ocurra. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero allí estaba la vida, aquel que va a resucitar a todos, aquel que va a dar vida a los que han creído y juzgará a los que le han rechazado. Y dice el versículo que les mencioné, el 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Decimos amén. Pero ¿qué pasa cuando viene ese momento? Y la tristeza y la angustia, en vez de decir gracias Señor, porque mi hermano, mi papá, mi mamá fueron fieles. Chao, hasta luego. El mundo no nos entiende cuando cantamos, cuando nos despedimos con aquellos que amamos, porque sabemos que es un tiempo, nada más que un tiempo, y el que se va se ha adelantado. Pero saben, para el Señor no hay nada imposible. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y vamos ahora a Juan, al mismo libro, capítulo 1. Nos habla el apóstol Juan que la luz vino al mundo, el verbo se hizo carne, esta explicación hermosa, y dice en el versículo 4 que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos de muerte, ¿de qué hablamos? ¿De luz? ¿De color? No, de oscuridad. Hablamos de tinieblas, hablamos de lo que ya se terminó, se apagó, se terminó la vida. Eso espontáneo que podemos reflejar se termina, pero Cristo vino porque Él es la vida. Él nos hizo, nos formó, Él es la vida, la resurrección y la vida. Ahora qué triste es los que desprecian esta vida, los que siguen en su pecado, en su condición de no tener esperanza, de estar y bueno, aquí estamos. Hace algún tiempo, y ya un par de años, fui a ver a un amigo en mis pagos y me fui triste porque lo vi tan agobiado. Mi misma edad, jugábamos juntos, íbamos juntos a la escuela, pero allí estaba mi amigo sentado en un rincón. ¿Vas a querer tomar mate conmigo? Medio con ganas de no invitarme, casi no. Acá estoy. Ya vos sabés que me hicieron abuelo, y acá estoy. ¿Y qué estás haciendo ahí, querido? Y acá estoy, viste, ya pasaron los años, tenía 50 y pico. No sé ahora cómo estará mi amigo, pero oré por él, lo animé, lo reté un poquito como amigo. Le digo, pero por favor, querido, hay tantas cosas lindas para hacer, hay tantas cosas que podrías hacer. ¿Por qué no salís de este rincón ahí con tu cocina, calentando el mate y dando lástima? ¡Vamos! Y miro a mis hermanos que tienen un montón de añitos más que yo y los veo relucientes, con ganas de seguir, con ganas de compartir. Eso es lo que Dios nos da por su gracia. Porque algunos pasan los 50, ya acá estoy, ya pasé los 50, ya acá no hay más esperanza. Claro que hay esperanza, y si podemos llevar este mensaje de vida eterna, es lo más maravilloso que podemos hacer. Jesús sigue diciendo: yo soy la resurrección y la vida. La vida vino por medio de Jesucristo. La vida es el Señor mismo. Y en esta palabra quiero ir a Génesis, allí a Génesis, al principio de la Biblia. Y vamos a mirar en este libro de revelación maravillosa lo que nos dice en el versículo 7, Génesis 2, 7. Dice así la palabra del Señor:
Hizo Dios la expansión, capítulo 2. Bueno, en el principio de la creación, pero el capítulo 2 puntualmente, perdón. Capítulo 2, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si hubiese quedado allí seríamos unas estatuas de tierra, pero, qué lindo es. Allí sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Es lo que somos. El Señor nos dio vida, nos dio de Él mismo para que vivamos. Nos hizo almas vivientes con sentido, nos dio espíritu, nos dio de su presencia para que podamos nosotros vivir en Él y por Él. Y nos puso sobre toda la creación para ministrar. Y allí había comunión con Dios hasta que un día se le prestó oído al que justamente es el que viene a hurtar y a dar muerte. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Es la contracara. Es aquello que trae tristeza y angustia. Es aquello que nos trae dolor. Es aquello que nos aparta de Dios. Y leía en el capítulo 2, versículo 9, algo interesante. Que allí en la creación, en ese lugar donde estaban, versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Y sabes qué también puso allí? El árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque hay algo que entender. Dios no nos hizo robot. Dios nos dio voluntad, como Él tiene voluntad, y la revela para que al hacerla podamos disfrutar de su presencia. Y Dios también nos dio voluntad para elegir. La pregunta es, ¿estamos eligiendo bien? ¿Estamos con gozo sirviendo al Señor? Sabemos que esto es bueno en gran manera. Nuestros padres se equivocaron y a veces la gente vive echándole la culpa al pasado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el presente? Cuando tenemos la oportunidad de volver a restaurar esa comunión con Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy con aquello que el Señor le dice en Deuteronomio 28 al pueblo? Vengan, vamos a charlar. Vengan. Vamos a tener una conversación y yo quiero que ustedes entiendan. Delante de ustedes está la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición, la maldición. ¿Qué quieren? Es como si nos dirían, acá hay semillas de cardos y semillas de pepino. ¿Qué quieren? Y tristemente, lamentablemente, muchas veces se está eligiendo mal. Se quiere probar, se quiere de alguna manera interactuar con aquello, porque algunos dicen, yo voy a poder. Sí, yo seguro que voy a poder. Tenés un enemigo que ha sido vencido por Cristo y en su nombre se tiene que sujetar, pero tenemos un enemigo que lo llevamos a todos lados, que es usted y que soy yo. Y que muchas veces tratamos y procuramos, y por una u otra causa sale algún brote de esa raíz infectada por el pecado. Sale y tenemos que cortarla, tenemos que renunciar a ella para poder vivir la vida que el Señor nos da. Ustedes saben que este árbol de la vida ha sido buscado en esas tierras de Irán, de Irak, por allí, porque están los ríos que el Señor estableció, pero el Señor en su misericordia, allí, cuando el hombre cae, pone un ángel para que rodee el árbol de la vida, porque en pecado, habiendo desobedecido a Dios, miren qué desastre hubiese sido, ¿no? Si hubiésemos comido el árbol de la vida. Si con tan poquitos años hacemos tanto lío, imagínense usted, acumulada la maldad en los hombres, que Dios tuvo que actuar, y cuando tuvieron la ocurrencia, en vez de arrepentirse, buscaron sus caminos y se estaban haciendo una torre, porque dijeron en su corazón, vamos a llegar a Dios. Sabían que el Señor está sobre todo, vamos a llegar a Él. Y Dios dijo, ay, 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 qué cabeza dura que son estos. Les confundió la lengua. Pasado el tiempo, la maldad fue tal
que Dios tuvo que barrer una generación en el tiempo del diluvio. Pero salieron del barco, del transatlántico, y allí lo primero que sembraron fue una vid para tomar jugo. Pero se ve que se le fermentó el jugo y nuestro querido hermano, fiel al que Dios lo vio justo y le encomendó el barco, se tomó jugo añejo y se pegó una emborrachada. Siempre errando al blanco, qué necesidad. Y no solo eso, hubo consecuencia, porque allí estaba dando vergüenza y sus hijos lo miraron y se rieron de él. Pero vinieron consecuencias sobre sus hijos que se rieron. ¿Se acuerdan la historia? Léala. No voy a mencionar ahora. Consecuencia de una marca y de una señal que seguiría para siempre. Por eso es tan importante atender los dichos y la palabra de Dios, para que seamos bendecidos. Porque si Dios nos manda algo, es porque tiene promesa de bendición. Promesas de bendición. Ah, sí, pero usted no sabe lo que no te está diciendo el Señor, si sabes o no sabes. Te está determinando cosas para que tu vida sea bendecida. Amén. Y seas de larga vida, porque es lo que deseamos. Ahora de aquí, de Génesis 2:9, vamos al libro de Apocalipsis 2:7. Interesante, de una punta a la otra de la Biblia. Y saben que allí, cuando todo es restaurado, el Señor vuelve también a poner en aquel lugar donde vamos a vivir con Él algo interesante. Capítulo 2, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: capítulo 2, versículo 7. A ver, ayúdenme porque aquí anoté mal. ¿Dónde habla? 1:7, gracias. 1:7. Dice así: he aquí. 1:7. No. ¿Cuál es? No, no era esto. Está hablando del árbol de la vida. 1:7. Entonces anoté bien. A ver. Sí, nada más que pensé que ya terminaba, porque todo termina el que tiene oído, oiga. Amén. Que podamos oír y que podamos pensar en esta palabra. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, ¿dónde? En el paraíso de Dios. Amén. Está allí en el medio del paraíso de Dios. Dios va a restaurar y nos va a hacer ver y disfrutar de su presencia, para que podamos deleitarnos. Y si bien comimos en la desobediencia, en el sentido figurado como raza humana, venidos de Adán y de Eva, el triste y amargo fruto, aunque como dice la palabra, es dulce al paladar, pero luego trae amargura, angustia y dolor, vamos a probar de aquel fruto del árbol de la vida que está en medio de la ciudad. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi amigo? Lo que Dios ha hecho y ha establecido permanece para siempre. Juan lo ve, Juan lo observa, que allí está el árbol de la vida. Gloria a Dios. Nos perdimos este privilegio, y en su amor Dios preparó a través de los tiempos para que Cristo nos llevara a la restauración. Pero Dios quiere que disfrutemos de vida y vida eterna. Vida y vida eterna. Y allí vamos a mirar en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, otra hermosa revelación de un libro en el cual por gracia y misericordia han sido asentados nuestros nombres cuando aceptamos a Cristo. Y habla otra vez del que venciere. Somos más que vencedores
no por nuestra capacidad, sino por Cristo que venció. Más que vencedores, porque Cristo venció. Y aquí, una vez más, nos dice que hay algo en el cielo que se llama el libro de la vida. Qué importante es atender a esta palabra. Dice el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, dijo el Padre cuando Jesús se levantó de las aguas. Allí Jesús podrá presentarnos como sus amigos, como sus hermanos. Este es, me reconoció, me aceptó. Él es el que también confesó con su boca mi nombre. Él es el que ha creído en su corazón, reconociendo sus pecados, y mi sangre lo limpió. Qué lindo será aquel día cuando el Padre diga: venid, benditos, heredad el reino preparado para vosotros. Podemos lograr los éxitos, podemos lograr las medallas, podemos hoy ser los mejores, pero si no tenemos vida en Cristo, no sirve para mucho. Todo perecerá, todo pasará. Hay allí en el cielo la restauración de lo que pasó, y por gracia somos salvos por medio de la fe, y no por obra, sino porque Cristo dio su vida y tiene autoridad de abrir ese libro en el cual se escribe tu nombre, para que por Él y en Él, venciendo, podamos tener vida y vida eterna. Dice en el capítulo 21, avanzamos un poquito más en Apocalipsis, y aquí nos habla, y qué interesante, de la vida, de la gracia, de la misericordia del Señor, porque allí lo que Juan ve, que ya no hay más muerte. Nos revela la palabra que Él enjugará toda lágrima, porque si todavía no lloraste alguna vez, vas a seguir llorando por las decepciones, porque no puedo entender, por una despedida, por tantas cosas que no se dan, pero Él enjugará tus lágrimas. Tené confianza. Y dice el versículo 6 del capítulo 21 así: y me dijo, hecho está. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré, cobrándole un pacto. No dice así, ¿no? Le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Por gracia somos salvos. Y si algo damos, si algo compartimos, es porque lo recibimos antes, es porque tenemos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y el Señor lo que tiene es vida, y vida en abundancia. Y tiene una fuente. ¿Tiene sed? Seremos saciados con el agua de la vida, y esto es gratuitamente, porque todo, señores, todo ya fue pagado por aquel que dio su vida por amor en la cruz del Calvario. Este es nuestro mensaje de esperanza y de gracia, que muchos han confundido, que muchos han transgiversado, y muchos están tropezando. Recuerdo, y muy probable, Dani y su esposa Liliana, que pasó por un proceso muy grande, oramos por ella, Dios la levantó y está hoy bien. Cuando invitábamos a los hermanos camioneros, estuve con los hermanos allí, y ella decía: ¿qué interés tendrán esos hermanos de Radatili que los atienden a ustedes también? Fíjese. Entonces yo me sonreí, porque cuando cruzaban compartimos, a veces los hermanos ni saben, pero les lleva factura, comparten unos mates, a veces hacemos empanada o pollo, y cuando les toca les acercamos para que sigan contentos, y cuando pueden son bienvenidos. Y la esposa de uno de ellos decía: ¿qué interés tendrán? La sospecha, el miedo. Pero había una razón. Habían estado en estos grupos donde cada paso, un peso. Cada deseo de hacer algo era dinero. Qué triste.
oramos para que Dios tenga misericordia. Y si algunos que escuchan allí, el Señor no es así, nos da gratuitamente, nos da por gracia, nos da vida y vida en abundancia. Qué lindo es el Señor. No te confundas por el error que algunos cometen, sino busquemos su gracia. En el capítulo 22, versículo 1, dice algo lindo también. Me mostró, dice Juan, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sigue leyendo luego de esta revelación maravillosa de la gracia del Señor, porque sigue diciendo el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Los que estamos en Cristo disfrutamos de esta restauración y vida. Y se ve claro aquí que no solo estará el árbol de la vida en el centro de ese lugar precioso como un testimonio de lo que Dios un día ha dicho y dio la posibilidad a los hombres para que conozcan su gracia, sino que se ve que hicieron almácigos, ¿no? Los pusieron al costado del río, un río de vida limpio, para que podamos disfrutar y podamos gozarnos en el Señor cada día. Amén. Y quiero mirar con ustedes el capítulo 22, versículo 17. El Señor se sigue revelando y dice: aquí yo vengo pronto, y el que guarda las palabras de la profecía de este libro, el Señor viene pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y allí, revelando esta realidad de su venida, dice: bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Amén. Para entrar en las puertas de la ciudad. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Escucha, amigo, amiga, hermano y hermana, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye digan ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Estas palabras desbaratan todas las teorías teológicas de algunos pícaros por allí, donde lo que había que hacer era con mucho esfuerzo, y donde que había que presentarse ante Dios era a través de sacrificio. Hoy, por Cristo, tenemos todo gratis. Amén. Y lo que hacemos, lo hacemos de corazón, viniendo a su presencia y disfrutando de su gracia. Esta vida maravillosa, dice Juan, primera de Juan, volvamos un libro, dos más. Primera de Juan, ¿dónde está? En la religión, en el sistema, en mi servicio, en mi talento, en mi capacidad. Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, aclarando con toda evidencia: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos. Si no lo sabías y no entendías, acepta a Cristo en tu corazón para pasar de muerte
a vida. Y la gracia de Dios que se manifiesta realmente en nosotros nos lleva a una vida victoriosa. Primera de Juan, leí Primera de Juan 3:14. Leo ahora Primera de Juan 1:2. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Por quién? Por Jesucristo, su Hijo. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a poder entender y disfrutar esta hermosa vida que el Señor nos ofrece. Y quiero ir al capítulo 5 de Primera de Juan, que con tanta gracia y revelación escribe. Capítulo 5, versículo 11 y 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Acá no es cuestión de religión, no es cuestión de quién da más, no es cuestión de cuánto sé, es cuestión de Dios que por Cristo nos da vida. Si todavía o hay inseguridad en tu vida, te invito en esta mañana a volver al Señor. Si por desobediencia has pecado o estás dudando, la palabra nos revela que la vida eterna, la vida plena está en Cristo. Si estás teniendo temor a esta hora que vivimos por el COVID o por lo que sea, yo te invito a renovar tu pacto con aquel que es vida eterna, para recibir de Él gratuitamente la gracia. Y aunque estés acosado y el aguijón, no de la vacuna, sino de la muerte, esté cerca, pueda decir: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? A ver. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 16 de este primera de Juan 5, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Todo aquella injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, señores. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cuando he leído tantas veces esto, en un principio sin entender, hay cosas que están en nosotros y que el maligno nos acusa y que el recuerdo nos trastorna, y vamos a ser librados de eso en la nueva vida, porque llevamos como ese aguijón que llevaba, ¿se acuerda Pablo? Le pidió que el Señor lo libre, pero dice: no, esto te va a ayudar a entender que es mi gracia, porque mi gracia y mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás en el secreto, en aquello que has vivido, estás cargando una culpa que no te deja y te viene el recuerdo una y otra vez, y que a veces el diablo quiere engañarte, pero si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuántas? De toda maldad. Pero hay cosas que han sucedido y a veces pienso con tristeza por haber escuchado una de ellas
aquello que con tanta alegría se ha festejado, es para que entendamos, es el aborto. Una mujer que toma conciencia, una mujer que ha hecho lo que ha hecho, por más excusa que tenga, es tan profunda la herida en su alma, es tan doloroso, que hasta a veces tiene problemas mentales, buscando en las plazas o en los lugares aquel que podría haber sido su hijo o su hija. Hay otros pecados que justamente el apóstol está aclarando. Vamos a ser librados aquel día cuando estemos con el Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar recordando como que no puedo ser libre, pero quiero que creas, y cuando el acusador viene a acusarte, podamos declarar: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Hay circunstancia que nos trastorna porque a través del consejo y de la palabra no hicimos caso, pero allí debemos judicializar el hecho, aún para nosotros, y poder dejar el recuerdo, dejar de poner la mirada sobre aquello que me marca que soy un fracasado, un infeliz, un débil, que hasta ha cruzado por la mente: ¿para qué sirvo? Debemos judicializar el hecho y mirar al que nos redimió y creer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y aunque a veces venga una y otra vez por nuestra debilidad la tentación y tropecemos, miremos a aquel que nos ha justificado. Porque en nuestra vida, mientras estemos aquí, vamos a tener seguramente situaciones donde en el momento de debilidad que nos baja la defensa, nos podemos engripar. Pero es una gripe. Es una situación de cambio de clima que siempre nos pasó. Pero nos están diciendo: no es gripe, es COVID. Y si es COVID, ¿cuál es el igual a COVID? Te vas a morir. Te va a llevar a la muerte en el nombre del Señor. A veces nuestras miradas, nuestros pensamientos, nuestras palabras nos complican, y otra vez el aguijón, otra vez aquello que me hace ver mi condición. No puedo. ¿Será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios me ha perdonado? Créele, por justicia establecida por Dios el Padre, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado para vivir una nueva vida en Cristo y en victoria. Amén. Este es el mensaje por el Evangelio anunciado. La vida que nos ha dado es una vida plena, y lo que Dios ha hecho permanece para siempre. No somos salvos por nuestra justicia, ni por nuestra capacidad, ni porque hablamos bien o cantamos bien o logramos hacer cosas bien. Somos salvos por la gracia de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto, hermanos, tan sencillo que hemos mirado, aférrate a la vida que Cristo nos ha dado. Hay más de 800 versículos que hablan de la vida, porque en Dios hay vida, y vida en abundancia. No es porque yo lo merezca, es porque Dios me amó, y en su amor nos permite disfrutar de su presencia. Que Dios te bendiga. Que el Señor derrame su gracia sobre ti que estás aquí, y sobre todos aquellos como Daniel, como Iris que está compartiendo, como Mirta, como Lili Barren en Buenos Aires. Esta vida, Rogelio Barbosa, esta vida que el Señor nos ha dado es una vida por Cristo y en Cristo, y es gratuita, está a tu alcance. Es como decir: ¿quieres beber? ¿Tiene alguien sed? Podemos decir no, pero si alguien tuviera sed, es gratuito. A veces hago el ejemplo: no tengo justamente aquí, a ver, me parece que sí. A ver, los chicos, ¿alguien quiere un caramelo de miel? ¿Quiere un caramelo de miel? Él quería un caramelo de miel. Vení, ¿sabe cuánto sale esto? Nada.
¿Y por qué lo recibe? Porque vino a buscarlo. ¿Cuántas veces nos perdemos? Porque miramos a otro, porque pensamos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Me dijo, ya sabe. Y claro, como la gente sabe que si hay algo que pagar, caen en esa desgracia para luego tropezar. Y si queremos algo de Dios hay que dar algo, hacer algo. Es por gracia que somos salvos. Por favor, disfrutemos esta vida que Dios nos ha dado. Gocemos y compartamos con otros también. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y si por esas cosas todavía no arreglaste tus cuentas para entender, el Señor nos da vida y vida en abundancia. El significado de la vida es existencia de los seres que tienen propiedad y libertad. El de la muerte es fin de la vida. Muchos muertos hay que caminan, muchos que han muerto antes todavía de vivir y disfrutar la vida, porque se han condicionado. Nos podemos equivocar, claro que sí. Esta naturaleza nos lleva a equivocarnos, a errar. Pensamos que va a funcionar, pensamos que va a andar, pero hay algo hermoso que solamente funciona eternamente, y es seguir al dador de la vida, que es Cristo. Nos ponemos de pie aquí, los que están en casa, mientras este niño debajo del barbijo disfruta del caramelo que le regalé. Yo quiero que también disfrutes de esta palabra y le des gracias al Señor. Le des gracias al Señor por la vida que nos ha dado. Le des gracias al Señor por el perdón de los pecados y porque allí el árbol de la vida permanece allí verde, y un día lo veremos y podremos participar de los frutos y podemos disfrutar de aquel río de vida y podemos gozarnos en el Señor. Una vez más, el Señor en esta hermosa mañana te invita a que abras tu corazón y reconozcas a Cristo. Si quizás hay pecados que tú dices no van a poder ser, cree en el Señor Jesucristo, que te dice que ha sido hecho por Él, perfecta y maravillosamente perfecta esa obra de su sacrificio para limpiarnos de todo pecado. Y si no puedes comprender y entender en tu mente, créelo judicialmente. Por la justicia de Dios en Cristo somos salvos, y declara Jesús: yo voy a creer que tú me diste perdón y vida, que tu sangre me limpia, y aunque tenga que cargar con el recuerdo de aquello que, Señor, parece que no tenga perdón, yo sé que en la vida nueva, en la resurrección, en la transformación, seré libre para vivir para ti eternamente. Padre, bendice cada hermano, cada hermana. Bendice, Señor, las familias. Bendito Dios, y que experimente cada enfermo sanidad. El que está oprimido, libertad, y la gloria de tu presencia nos dé la paz que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día. Gracias, Padre, por la vida que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Amén.